prepararse. Si usted frente a su casa tiene un filtrante que se tapa con tiempo, notifíquelo a las autoridades para que con tiempo se limpien y evitar consecuencias peores, evitar daños innecesarios. Eh, por otro lado, los asuntos de su casa, los techos, ventanas, prepárese con tiempo para que no los atrape fuera de base una temporada que luce, repito, que va a ser muy activa, según nos informa Francisco Holguín. Saludo para todos. Estamos en la semana 21, nos quedan 31 semanas para el cierre del año, día 139, nos quedan 226 y el año 2025. Hablamos hoy de Celestino. Hubo varios nombres de Celestino como papa. A propósito, ayer fue la toma de poder o la jura, la intronización formal del Papa León XIV en la Plaza de San Pedro, primero dentro de la catedral, oró en el lugar donde según la tradición fue enterrado Pedro. Ahí se le impuso unos símbolos, el anillo de pescador, un palio sobre los hombros de lana de oveja para que el pescador o el pastor que carga la oveja herida, una serie de símbolos sumamente interesantes, y ante cerca de 200,000 personas y representantes de cientos de países, pues ocurrió o se dio ese hecho histórico. Yo le deseo bendiciones, mucha paz, mucha sabiduría al Papa León XIV, nuestro Papa de la Iglesia Católica. Eh, Celestino fue un Papa, el 192 de la Iglesia. Hubo varios de ellos que se llamaron Celestino, pero que era nombre de pila. Él, pues, asume el papado en contra de su voluntad. Él era una persona que se dedicó a la vida retirada, le gustaba la vida eremítica, estar con amigos, en meditación, en lectura de la palabra, en la oración, pero estando la sede vacante durante 2 años después del Nicolás IV, por una lucha de interés entre familias rivales que tenían mucha incidencia en la elección del pontífice en aquellos tiempos oscuros. Al fin lo llamaron a él y llegó a tomar posesión a la sede del Áquila, no fue en Roma, en ese momento no era Roma, y llegó montado en un burro, Johnny Vázquez. Llegó, en lugar de ir en un caballo, una cosa, en un burro humilde, quiso introducir ciertas reformas, nombró 12 cardenales en su época, no romanos, eh, manifestando el deseo de la reforma porque habría problemas, eh, y al final pues fue sustituido en un cónclave por Bonifacio VIII, un cónclave que duró muy poco tiempo. Ahí sí se resolvieron las cosas. Celestino. Tengo un libro en mi casa que se llama Carta del Papa Celestino a los hombres, una serie de correspondencias sumamente interesantes e incluso encierran ciertos misterios. Yo quiero hoy hablar de química. Hoy se celebra el Día Nacional del Químico. El químico, nosotros sabemos, tenemos la idea de laboratorio, gente con bata blanca, con mascarilla, con guantes, con tubos de ensayo, con balanzas, bueno, todo ese instrumental que se usa en laboratorio para hacer experimentos. Pero la química no se va a quedar ahí, va más allá. Mire, la fórmula de la felicidad son todas aquellas cosas invisibles a los ojos que al mezclarse llenan el alma. La fórmula de la felicidad, lo voy a repetir con calma, son todas aquellas cosas invisibles a los ojos, ¿verdad?, que al mezclarse llenan el alma. Aquí hace un tiempo que comentábamos la canción de Joan Manuel Serrat sobre las pequeñas cosas. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas, en un rincón, en un papel o en un cajón. Entonces, ¿por qué traje esto aquí? Bueno, pues a propósito del Día del Químico. El químico mezcla elementos para los perfumes, para productos de limpieza, para elementos de construcción, para fábrica de plástico, para todo. Intervienen las fórmulas químicas.
Pero hay una química fundamental que es aquella que nos conduce a una vida satisfecha, a una vida de realizaciones y a una vida de relaciones armoniosas, la química. El Día Nacional del Químico me inclino yo a tener o a interpretar lo que significa tener química. Cuando dos personas se comunican, la gente dice tienen química o hacen química, ¿verdad? Porque tienen problemas porque no tienen química o se les acabó la química. Hay química entre ellos, es una química profunda, entonces se llevan bien. Podemos definir este tipo de química, este atractivo. En una fiesta, por ejemplo, una fiesta de gala, está la gente compartiendo una copa entre amigos, gente conocida, quizá gente del mismo medio. Cuando hay ciertas actividades, pues las invitaciones son son aproximadamente homogéneas. Y de momento se cruzan dos miradas y se hace un contacto visual. Y esas dos miradas inmediatamente se envían un mensaje. Ahí no hay palabras, incluso ninguno gesto, solamente la mirada. Y entonces comienza una conexión y de momento esas dos personas están conversando. Hay un atractivo. Se generó una química en esas personas, ¿verdad? Es una sensación de familiaridad, nos definen los textos, de seguridad, de conexión emocional profunda, que puede enriquecer las relaciones de amistad, de pareja e incluso relaciones laborales. Gente que se lleva bien en el trabajo, que rinden, que se ayudan, que se apoyan, que resuelven los problemas de la empresa. Eso es química también. Esto suena muy interesante, señores, ese tipo de conexión. Tantas pequeñas cosas que a veces no sentimos, pero que están. Y nosotros en la vida a veces pretendemos grandes cosas y hay derecho. Pretendemos grandes realizaciones y hay derecho. Incluso exigimos grandes realizaciones y hay derecho. Las sociedades tienen que reclamar. Pero estas pequeñas cosas que forman parte del diario vivir son importantísimas para que se mantenga la química. En el hogar, por ejemplo, a veces hay un descuido en la pareja. Los detalles. Un detalle. Llega, por ejemplo, la esposa está en la casa, el marido llega del trabajo, él es que está en la calle, estoy poniendo un ejemplo, y se le espera el almuerzo, la comida, lo que se le preparó en la casa, él estaba trabajando fuera. Y, por ejemplo, se le sirve la comida en la mesa fría, por poner un ejemplo, fría. O no se le sirve la comida fría, se le pone todo en la mesa, pero el ambiente es frío. No es cálido, no es acogedor, no es un ambiente de bienvenida, no es un ambiente que te dice a ti qué bueno que viniste, qué bueno que estás aquí. No. Entonces, esa falta de química va, señores, enrareciendo el ambiente. Va enrareciendo el ambiente y va bajando el ánimo de la gente. Y ese enrarecimiento y ese bajón de ánimo puede que traiga consecuencias que no sean las mejores. Y a la inversa, que sea la esposa que llega. El mismo caso. En el ambiente hogareño tiene que darse ese intercambio de las pequeñas cosas, de los detalles, de la delicadeza. Organización, limpieza, en lo que es normalmente aceptable, sin obsesiones, porque ninguna obsesión en este caso es buena, pero dar lo mejor para que se mantenga la química en la pareja. Mire, tantas pequeñas cosas que a veces no notamos, pero sí están, y en todos, mire, cuando nosotros nos organizamos y intentamos ser el químico, el especialista, y comenzamos a meter en un tubo de ensayo
Usted sabe lo que es un tubo de ensayo. Prácticamente todo el mundo sabe lo que es un tubo de ensayo. Comenzaba a meter en ese tubo de ensayo todos estos elementos que forman parte de la vida, una buena melodía del alma. Esto sube la temperatura del corazón. Y luego destapamos ese tubo con todos esos ingredientes que son agradables, que son de colores, y destapamos ese tubo y se llena el ambiente de armonía, se llena el ambiente de perfumes que vuelan por el aire y nos llenan de dicha y de armonía. Esto suena muy romántico, suena poético, y lo es. Pero yo creo que nosotros no podemos esperar que la dicha, que la química llegue de fuera. La química tiene que salir de su alma, de su pecho, de usted mujer, de usted hombre, de usted hijo o hija. Para que esa fórmula de la felicidad la formen precisamente esos pequeños detalles, esas pequeñas cosas, que insisto, puede que sean grandes cosas. Si se te aparezca ya un día el señor marido, que es muy productivo, mira lo que te traje, mujer. Y le parqué en la marquesina un vehículo nuevo, con los forros, como dice la gente, con los plásticos nuevecitos. Eso es un gran detalle, un vehículo. Pero, ¿qué tú me dices, por ejemplo, de una flor, una tarjeta bonita? Sencillamente un te quiero cálido. ¿Por qué no? Y a ti, mujer, tú sales para una fiesta y te arreglas bonita. Es parte del coqueteo femenino, del eterno femenino. A la mujer no le gusta verse mal. Es parte de ser mujer. Pero tú no crees que estaría bien que tú también recibas a tu marido bien. Y no con un montón de rolos vuelto un caos, una bata toda flecada y como si te hubieran matado a escobazos. Hay que pensarlo. Son esos detalles que forman la química. Como hoy es el día del químico, yo lanzo este mensaje. Yo no puedo esperar que la felicidad venga desde fuera. Yo tengo que fabricar la felicidad, aún con los inconvenientes, aún con las situaciones difíciles, aún con disgustos que se presentan en las relaciones interpersonales. Pero quite ese ingrediente, sáquelo de ese tubo de ensayo para que no le dañe el perfume que debe brotar de ahí, que no le dañe la calidez que debe brotar de esas relaciones. La fórmula de la felicidad, para dar paso a Osiris que llegó, la fórmula de la felicidad son todas aquellas cosas invisibles a los ojos que al mezclarse llenan el alma. Creo que como personas, como miembros de la célula básica de la sociedad que es la familia, creo que como miembro de una comunidad pequeña en el residencial, en el vecindario, como miembro o parte de una provincia de este país o del país como tal en conjunto, si cada uno aporta ese granito de felicidad, las cosas serían mejores. No tendríamos que asistir como Johnny Vázquez, mueren 5 en un tumbe. Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Mueren, agarran jipeta con 17 haitianos. Qué tragedia. Eso es una tragedia. O la búsqueda por allá, no sé en cuál comunidad del oeste que Johnny mencionó, los bomberos localizan el cadáver de un niño. Se lo arrastra un río, pero ¿qué hace ese niño ahí? Bueno, toda la cosa, la fórmula de la felicidad, si todos contribuimos con nuestro detalle, el mundo sería mejor. Definitivamente sería mejor. Nelson.